cáncer, aunque está matando a mucha gente, pero también tiene muchas alternativas de combatirse. Es decir, ya la ciencia está tratando y está enfrentando eso. Entonces todo eso se suma a que ella tiene una condición depresiva. El depresivo está en su séptima etapa, ya cuando decide, yo me voy a suicidar, y ella tenía varios días diciendo que se iba a suicidar. Y nadie le hizo caso en esa parte. Julián, buenos días. Muy buenos días, Licho. Buenos días, amigos y amigas. Un honor, como todos los lunes, estar por aquí, en Periodismo y Sociedad, donde existe la verdadera pluralidad en términos comunicacionales. Y recordarle que si usted cumplió año o cumpleaños un día como hoy, le reiteramos nuestras más sinceras felicitaciones, tanto a Andrés Matos como quien le habla, Julián Jorge. Yo cumplo años todos los días, Julián. Bueno, felicidades entonces. ¿Tú sabes quién cumple años? Te debo el regalo. ¿Quién cumple años hoy? Pero que un cumpleaños interesante. A ver. Mira. ¿Quién cumple años hoy? Hoy hubiese cumplido años. ¿Quién cumple Un años? hermano mío. Un hermano tuyo. Vamos a ver si... Murió. Se llama Roberto Lebrón. Nuestro querido Roberto Lebrón. Luchó contra un cáncer durante años. Nuestro querido Roberto Lebrón. Entonces Roberto Lebrón es vocero de la NCD. Es vocero de tantos y de muchas organizaciones. Pero un también. hombre noble. No, muy noble. Me gustaba su forma, muy sencillo, era un tipo muy abierto. Era muy bueno. Correcto. Julián, ¿qué traes hoy? ¿Qué traes hoy? Bueno, acuérdate que hablamos aquí hace varios meses atrás de la pitahaya, ¿verdad? Hablamos de la pitahaya y tú inclusive te quejabas por el tema de las... Yo no me quejo. Sí, tú te quejabas porque a veces tú me dices a mí, no, pero que son muy pocas tareas, cuando son asignadas a los productores y campesinos. Entonces, en este caso, el presidente está apoyando el fomento de 100.000 tareas, Licha. 100.000 tareas, amigos y amigas, van a estar siendo financiadas por el presidente de la República para el tema de la pitahaya, que otra vez la pitahaya vuelve a tomar principalía en los productos, y el presidente pues se llegó allá al sur profundo, a Independencia, a Mella, Independencia, y entonces allí se preocupó y se ocupó obviamente por la necesidad de los productores de pitahaya, quienes recibieron el apoyo de un financiamiento para la siembra de 100.000 tareas de tierra. Importante. Esta visita impactará de manera directa a 100 pequeños productores de la pitahaya organizados en la Asociación Agropecuaria del municipio de Mella, a Samune, quienes serán los beneficiados. El fomento de serán beneficiados estos con el fomento de la producción, promoción y comercialización, tanto en el mercado local así como en el mercado internacional. Ahí vemos las vistas, las imágenes de ese gran acuerdo que hizo el presidente ahí con esos comunitarios de allá de Mella. Además de esto, las metas de estas 100.000 tareas de tierra traerán como consecuencia la creación de 100 empleos directos o fijos y 200 empleos temporales a través de la creación de un volumen de negociación de unos 35.700.000 pesos de producción en el tercer año, así como una producción de 8.715 quintales de pitahayas al año y 1.000 esquejas de tareas al año. La pitahaya tiene su mercado asegurado. Sí. Y tiene una cultura que puede ser fomentada al consumo. Podemos bajar aquí, señor director. Porque la pitahaya es un antioxidante natural. Es así, es una fruta muy valorada y cuesta mucho en los países, por ejemplo, en los países asiáticos y Europa, la pitahaya. Entonces le queremos decir a los que no son del campo, ¿qué significan las esquejas? ¿Tú sabes qué son las esquejas? Las esquejas no son más que a estos árboles se les quitan unas ramas, unas estacas, se siembran, entonces esas estacas producen raíces, enraizan. Entonces de ahí surge una nueva mata. Le llaman eso, ¿cómo que le llaman? La agricultura. Aquí le dicen esqueja.
aquí en el comunicado que tengo, o sea, que no es más que tú coger una rama, ¿verdad? Sembrarla y entonces esa misma rama enraiza. Y de ahí nace otra nueva mata. Otra nueva mata. ¿Entiendes? O sea, que es como una especie de polinización, pero de manera manual. No, la palabra es otra cosa. Bueno, las abejas son las que polinizan y los insectos, las flores, ¿verdad? Pero en este caso, para esta planta, la pitahaya, pues lo que se toma es un tallo, como vemos ahí en pantalla, gracias. Qué eficiente está el director con esas imágenes. Ahí vemos, usted toma un tallo de esto, lo siembra y obviamente enraiza y nace una nueva planta. Así que ahí está. Entonces, en otro orden, ya dicho en términos políticos, prácticos, un grupo de diputados de la corriente leonelista ya fijaron su posición con el tema de la ley de partidos. Y, ¿qué dijeron? Bueno, la corriente de Leonel Fernández, o sea, los diputados rechazaron el pasado fin de semana la aprobación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas con la modalidad de primarias abiertas. Rechazaron las primarias abiertas, obviamente. Al leer el documento que recoge... ¿Pero cómo abiertas? Estoy leyendo información. Ellos rechazaron las primarias abiertas. Al leer el documento que recoge la posición de unos 33 legisladores que vemos en pantalla ahí, ¿verdad? PLDista, el diputado por Puerto Plata, Carlos Quiñones, que fue que leyó el texto informativo, dio la información, dice que las primarias abiertas contribuyen al clientelismo y a la utilización de recursos económicos de manera ilegal o dudosa o de procedencia no. Eso lo está haciendo Leonel. No, lo está diciendo ese grupo de legisladores que vemos en pantalla. ¿Pero del equipo de Leonel? Sí, del equipo de Leonel. O sea, ¿al equipo de Leonel le preocupa el uso de los recursos del Estado en política? No, yo lo que le quiero decir al equipo de Leonel... Te pregunto, ¿le preocupa usar los recursos del Estado en campaña? Bueno, ¿al equipo de Leonel? Yo lo que veo el que dijo que iba a invertir 40 mil millones para que el PLD se mantenga en el 12. Que lo tenía. Que lo usó. En Nueva York lo dijo. El que convirtió a todos los partidos en subalterno suyo. Él dijo eso. El que ha corrompido todos los partidos. El que ha dividido todos los partidos. El del pacto de las corbatas azules. A ese es el que le duele eso ahora. Ok. Pero habrá que ver. Entonces, ahora yo voy a decir lo siguiente. Es verdad que el cambio va. Sí, gracias, Licho. Porque ya hasta Leonel cambió. Ajá. Bueno, yo lo que te quiero decir... Óyeme, pero hasta Leonel cambió. Eso hay que verlo, Julián. Bueno, dice... ¿Pero con qué moral ese Pero que yo... decir déjame decirte algo. Yo he dicho aquí que eso pero pero déjame decirte yo estoy soñando, déjame decirte, la ley como está, no la oposición. Y no es la ley. Pero déjame decirte, no. La ley de partido como está, ¿verdad? La oposición en todos los procesos electorales no declara uso y abuso y recurso del Estado. Julián, no declara uso y abuso de los medios de comunicación. Todo eso lo ha hecho todo el mundo. Entonces, esto no es cuestión de que si son cerradas o abiertas, se va a controlar nada, porque como eso no lo controla nadie, menos un equipo que no tiene moral. El equipo Leonel no tiene moral para hablar de decencia política en este país. Tú. Yo lo digo. Bueno, pero y ese no es el hombre que compró a todos los partidos por un cargo en el gobierno. Lo que yo sí sé que yo pero digo. Y ese no fue el hombre que invirtió, que dijo en Nueva York que iba a invertir 40 mil millones de pesos para que el PLD siga en el poder en el 12. Entonces, pero ese no fue el hombre que compró cédula, que mandó a comprar, que compró un partido de oposición para que la oposición no ganara. Bueno. Pero eso no es el hombre. No, Licho, yo lo que quiero. No. Finalmente. Bueno, pues vamos a elegir porque cambió. Bueno, ajá. Pues finalmente. El hombre del metro. Finalmente con ese tema, lo que yo quiero decir, yo tengo que reírme porque. Pero yo yo tengo que reírme. Pero yo me río. Con una noticia tan seria, Licho, yo tengo que reírme. Porque... Pero es seria esa noticia. Pero tú estás hablándome que eso es serio. No, porque yo lo que pero esos diputados salieron diputados. Yo no sé, Leonel. Ahora, esos diputados compraron esas diputaciones en su pueblo y lo ganaron con un fraude de la Junta. Bueno, pero Julián. Eso yo no lo voy a decir. Pero eso está. Permiso. No, yo no voy a decir eso. Ahora, lo que yo voy a decir es que como está la oposición, todos estos vicios que ellos dicen que propicia las abiertas, pues siempre han estado abiertas. Y de esos vicios es que se queja la oposición cada vez que se hace un proceso electoral. Reiteramos. Julián, son vicios, existen. Para mí, la ley de partidos no viene a resolver ni abierta ni cerrada nada. Julián. Porque, permiso dicho, la corrupción aquí empieza en el financiamiento de las campañas electorales. No, la corrupción no empieza ahí. No, ahí es que empieza la corrupción. Porque ahí es que los empresarios por abajo de la mesa
pasan la funda negra llena de cuartos. Y si dan 1 millón, después queda de 25 en contrato. Julián. Después queda de 25 en contrato. Julián, aquí habían Sí. 5 narcotraficantes que financiaban las campañas. Bueno, del y gobierno. también, y se ¿Por mete, qué, y Julián? se mete- pero no, pero yo hablo de ¿Por qué, por empresarios. qué, Julián? Ah, pero yo hablo Pero de- Julián, estamos... Pero yo hablo de empresarios, déjame hablar de los otros también. Porque no que yo estoy diciendo que no me ¿Pero quién te dice que los empresarios financian campañas? Sí, ya? aquí sí. No, sí, no. hombre. Los Después que empresarios- Peña sí. Gómez puso. No. Oye, Julián, después que Peña Gómez puso Listo, no digas el lo que financiamiento de los están partidos, los empresarios tienen muy mínima inclinación. ¿Tú crees? al yo creo. ¿Tú crees? Seguro. Ja. Han reducido. Está bien. No es que lo han eliminado. Han reducido. Julián. En conclusión con el tema, dicho, lo que yo sé es que como están, existen todos los vicios que ellos están diciendo que propicia la que ellos quieren que poner, como quiera, como está cerrada, es que están todos los vicios. Julián, pero a mí lo que me da vergüenza. Yo no entiendo escuchar- eso. Julián, a mí me da vergüenza, Bueno, que el equipo de Lionel diga que le preocupa el clientelismo político. Ah, bueno. Que le preocupa el uso de los recursos del Estado en Eso- política. eso dice- El equipo nos de queda un Lionel. tema, Dime otro tema que te quede. Finalmente. Que yo me estoy riendo Sí, contigo. no, pues ya finalmente, porque ese tema a ti, si yo se no lo traigo, pues ese tema a ti te ha puesto. No, te ha puesto a ti tienes que como- traerlo. Te ha puesto Porque así, contento, te ha puesto- porque así es que uno ve las cosas, tú ves. Ah, bueno, gracias. Pero uno no puede jugar con el pueblo. Ahora ellos dicen que como están así, eso es lo que trae el clientelismo y corrupción. Y que ellos no están de acuerdo con eso. Julián, Entonces, ¿tú ¿qué? sabes por qué tienen 18 expedientes? ¿Por qué la justicia está desacreditada? Por el archivamiento de los expedientes de corrupción del gobierno de Lionel. Bueno, está bien. Venimos ahora. Entonces, ¿Tú te das cuenta? Sí. Entonces al equipo de Lionel le preocupa la corrupción. Pero ven acá, ¿de dónde que somos, señor? una gran noticia, en el 2013 se inició un gran proyecto en China que pretende conectar 70 ciudades a través a través del mar, así como también de manera terrestre, o sea, por puentes y Vi ese bueno, mira, ahí está. Mira, esa máquina con una tecnología de punta, chequen, amigos y amigas televidentes, cómo esa máquina está construyendo exacto, los puentes. bloques. No, ella va y busca un bloque, son bloques gigantes. Si tú te fijas, en cada pilar de eso hay hombres. Lo que pasa es que esos son pilares inmensos, que están a una altura también bastante alta. Entonces, mira, tú ves que hay hombres debajo. Mira cómo bajan por la máquina, enganchan, o no sé si es que atornillan algo ahí, algo hacen ahí abajo. Eso en unos China, amarres. Julián. Entonces, la máquina trae el pedazo de viga, lo deja caer ahí y va a sostener hasta atrás y va y busca otro. Entonces, con esa velocidad, ellos ya, con esa construcción de esa máquina, que le dicen el monstruo a esa máquina, los chinos, entonces ya los chinos con esa máquina le están dando prioridad al proyecto. El proyecto va bien avanzado. Ese ambicioso proyecto lo hizo el presidente Jinping Xian, que lo lanzó en el 2013 con el objetivo de conectar a 2/3 de la población mundial, o sea, 70 países a través de una red de enlaces terrestres y 70 países, no, 70 ciudades. Ciudades y rutas marítimas. Bueno, y rutas marítimas. Dice él. No está ahí lo marítimo, pero eso es cierto. ¿Cómo es la cuestión, dicho? No, que están construyendo grandes puentes y vías interestatales, Sí. interestatales como fuera en Estados Unidos. Aquí sería entre ciudades. Entre ciudades. Aquí. Y eso te hace, en un mes, te hace una vía de 1 metro de aquí a Santiago. Para que sepa. En un mes. No, ya es notorio la importancia de la velocidad con que lleva el proyecto, porque el proyecto estuvo un poco estancado, pero ya con esta máquina, ellos ya se está viendo que en 2 años, por ejemplo, ya el proyecto puede cómo haber. se llama esa máquina? Se llama la LCU, le dicen el monstruo, LCU 9, el monstruo. Esta ha sido la mejor LCU, propuesta que tú has traído de ajá, tecnología. LCU 9, el monstruo. No debiste mencionar lo de Lionel. Ajá, por esto. Esto de- Ay. Dicho, no, las cosas van bien, está tranquilo, porque ustedes No es que vayan bien o mal. consiguieron con ustedes. No. La gente de Lionel, el grupo de Lionel, coincidió con Julián, ustedes. Julián, Ustedes quieren, ¿cómo ustedes la ¿Tú te quieren? imaginas a Felipe Aló aborreciendo el béisbol? Eso es. ¿Tú te imaginas Sí. a Manuel Mota diciendo que el béisbol es lo peor? Sí. Que ¿Tú no quiere te saber de imaginas béisbol, que ya no quiere saber de eso. Pero ven acá, Julián. Que ya di que no quiere saber de eso. ¿Tú te imaginas
al grupo Leonel hablando que no quiere, que la corrupción es abominable, que es negativa. Julián, eso es vergonzoso. Bueno, bueno, quizá cambiaron, como tú dices. Por eso, Entonces, vamos que a se ver. pongan a vender carbón. Ellos. Sí. No, ellos lo que son es políticos. ¿Eh? Son políticos. Sí, pero la política merita otro tratamiento. Bueno. Otro Nosotros- tratamiento, Julián. Nosotros. Julián, pero acaban con mi amigo, con tu amigo y mi amigo Julio. ¿Con quién? Con José Lalú. No, porque Porque José Lalú, No, di es que argumentando procedimientos rechazó No, la investigación que rechazó la propone investigación. Faride. La luz no rechazó la investigación. Sí. Al contrario. Él votó en contra. No, la luz está a favor de que se investigue. Ahora, la luz lo que dijo es que su posición de él en el Congreso no tiene que ser obligatoriamente coincidir con todo el mundo. Y mucho No, menos coincidí la con su oposición. partido. Él coincidió ahí con su partido. Entonces, bueno. Porque él dijo, claro, nadie me va a poner a mí en contra de mi partido, independientemente de que sea. Lo que sea. ¿Y qué tú crees que él puede hacer? Julián, Dime, hermano. gracias, Julián. No, como Julián, la siempre, Pitahaya me gusta el proyecto. no, y le están dando Y muy más en ese pueblo que la gente ese pueblo está casi desarticulado porque la gente está viniendo para acá. Ahí hay 80 haitianos y 20% dominicanos. Sí. Porque no- Uno de los pocos dominicanos que queda en esa área es Deli Erasme, que yo no sé si es haitiano o dominicano. Yo tampoco. Porque Deli es él sabe- dominicano, no, pero él sabe más, pero sabe más de Haití No, que de que aquí. creo que siente más por los haitianos. Que No, por él los sabe más de Haití que de aquí. Por eso. O sea, tú le preguntas una cosa de aquí y cuando viene a ver no sabe una Deli calle. Pero luce- después de un Haití y te sabe la calle de Haití. Deli luce siendo haitiano casi. Bueno. Julián, gracias. En breve tenemos a Julio Caminero, que nos va a hablar de la Saludos deuda para Julio. externa. Y no vamos a hablar de la corrupción. Cero ni- política. Cero política. Economía, Ahora pero la es economía, economía pura. la economía y la política van entrelazadas. Sí, con los sí, pero presupuestos y no tal cosa. partidista. Pero no partidista, sino como políticas públicas. O sea que no se va a atacar el PLD aquí. Entonces. No. Sino vamos a analizar la economía. La deuda y el impacto, o sea, para que la gente sepa que el próximo gobierno No le tiene que conviene al reducir. No, es Porque el próximo está- gobierno. Ah, Ya el bueno. PLD ya no tiene cómo prestar más. ¿Cómo coger más prestado? Todavía Pero no tenemos capacidad. Porque No, el 90% de la colocamos deuda. una vaina ahí, no, que le han Esto arrebatado no la lo va a mano. decir Julio, pero el 90% de la deuda que tenemos es del PLD. Yo le pregunto eso a Julio, colocamos una cuestión ahí, bueno, arrancan de la mano de una vez. No, no es verdad. Y querían más. No, no es verdad. Él, Ah, él no va a hablar de eso, pero está no es bien. verdad. Vamos a Es esperar a que- 12 años que la estamos Vamos a esperar que vendiendo. venga Julio. Vamos a esperar que venga Julio. Nos vemos en entonces. breve, señores. Gracias. Bueno, regresamos con ustedes y ahora le toca a Julio Caminero, economista. Julio tendría que venir los viernes, pero él tuvo un inconveniente el pasado viernes y nos pidió que lo presentáramos hoy lunes y lo hemos tenido aquí para que nos hable del problema de la deuda. Creo, Julio, el tema. Vamos a entrar. Claro, Buenos días, Julio. La deuda. Buenos días, Licho. Buenos días, amable televidente. Tú sabes que cuando estuvimos aquí hace 2 semanas, como tú decías, el programa se ve mucho porque algunas personas se me acercaron, me dijeron, sería bueno que usted explicara el tema de los bonos, porque hay gente, me decía así mismo, a nivel del pueblo, señor Caminero, que no entiende bien estas cosas. Yo decía, bueno, yo le dije, espérame el viernes, pero el viernes se me presentó una urgencia, pero estamos aquí. Creo que hay tiempo, nunca es tarde para hablar de este tema. La semana antepasada, el jueves específicamente, el Ministerio de Hacienda anunció que la República Dominicana había salido a los mercados internacionales y que había colocado 1.300 millones de dólares en bonos, dijo el ministro de Hacienda en ese momento sin ninguna dificultades. Señalaba de que estos bonos se habían emitido o se emitieron a una tasa de un 6% anual y a un plazo de 10 años y que hubo demanda por 3.500 millones de dólares. Es decir, que esto equivale a 2.7 veces lo que se fue a ofertar. Todavía los mercados internacionales, o sea, el mercado financiero internacional, abundan dólares. ¿Por qué? Porque todavía tú tienes una política de expansión monetaria en Europa que ahora es que se va a reducir. Todavía, aunque ha estado subiendo la tasa de interés en la reserva federal de los Estados Unidos, Okay. donde más ha estado impactando el flujo de dólares
de un país hacia Estados Unidos ha sido en el cono sur, en el caso de los países latinoamericanos, sobre todo en Argentina y en Brasil. O sea, de Estados Unidos hacia el cono sur. Del cono sur hacia Estados Unidos, Ah. ante las expectativas de altas tasas de interés en el mercado de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Bueno, la razón fue que sobre todo los países del cono sur, eso es Chile, Brasil, Argentina, pero el país que más ha sufrido el impacto de salida de capitales hacia Estados Unidos ha sido Argentina, y tuvo una devaluación hace un par de meses por encima de un 10%. En el caso dominicano, que hay presión, no ha tenido esos niveles de salida de capitales. Entonces, esa situación del gobernador del Banco Central que dice que va a intervenir el mercado, ¿eso no es un temor o es una realidad de que hay una escasez de dólares? Vamos hacia ahí, vamos hacia ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Se sale ante la presión que sienten las economías latinoamericanas, presiones cambiarias. La República Dominicana dice, bueno, a mí me queda todavía de colocar en el mercado local y en el mercado internacional una cantidad determinada de bonos aprobados en el presupuesto general de la Nación para este 2018. Entonces, bueno, voy al mercado internacional, coloco dólares por 1.300 millones de dólares, entonces eso me va a mejorar mis reservas internacionales, y entonces eso deberá reflejarse en una menor presión cambiaria. Pero así reaccionan a veces los agentes económicos. Es decir, en el momento en que se anuncia que el gobierno coloca bonos internacionales sin ningún tipo de dificultad por 1.300 millones de dólares, entonces el mercado local cambiario reacciona con presión. Entonces tuviste esta denuncia en el transcurso de esta semana, el miércoles pasado, del presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales de Herreras y el Gran Santo Domingo, de que no había dólares en el mercado, de que estaban confrontando dificultades, de que teniendo la suficiente liquidez salen a comprar los dólares y le dicen entonces en el mercado cambiario no hay dólares. Entonces decía el presidente de la Asociación de Industriales Herrera, Antonio Taveras Guzmán, de que entonces había que explicarle al país dónde estaban los dólares. ¿Por qué? Él decía, bueno, si tenemos buen comportamiento del sector turismo, y es verdad, ha habido buen comportamiento del sector turismo, ha habido un crecimiento de las remesas en el transcurso de este año por encima de lo que ha sido el año pasado. Si tú tienes también inversión extranjera directa con un comportamiento positivo y tú anuncias que colocan 1.300 millones de dólares en los mercados internacionales, entonces ¿por qué? Hay una abundancia de producción. ¿Por qué esa presión? Bueno, esa presión, el gobernador del Banco Central dijo, mira, hay una demanda extraordinaria de dólares en el mercado, y eso es lo que ha generado la presión cambiaria que se está denunciando. ¿Y a qué se debe esta demanda extraordinaria? Bueno, a que la economía dominicana creció en el primer trimestre del año un 6.6%, en el primer semestre del año un 6.6%, y ese crecimiento es por encima de lo que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Evidentemente que si tú tienes una economía como la dominicana, que es una economía abierta, es decir, que el componente importado de todo lo que se produce o se vende aquí es altísimo, entonces si la economía crece por encima de su potencial, eso te va a generar mayores demandas de divisas, y esto te va a generar presión cambiaria. Otro factor que decía el Banco Central es que la factura petrolera también estaba presionando el mercado cambiario. Evidentemente, como el precio del petróleo es mayor al que se previó en el presupuesto general de la Nación para el año 2018, que fue de 49 dólares con 20 centavos, y tú lo tienes alrededor de 70, ¿qué ha determinado eso? Que en el primer trimestre del año tú tengas un consumo mediante la factura petrolera por encima, o sea, 200 millones de dólares por encima de lo que fue el primer trimestre del año pasado. Entonces son factores que te están incidiendo en el mercado para que se produzca este tipo de demanda. Tú esperabas que estos bonos soberanos, dijo el gobernador del Banco Central, y así ocurrió, de que esos dólares iban a ingresar a la economía en el día 19 de julio. Y efectivamente anunció el Banco Central de que ingresaron esos fondos. Eso te mejora las reservas internacionales, eso te tiene que llevar tranquilidad al mercado cambiario. Ahora bien, estos bonos soberanos, fíjate, si hacemos memoria, a comienzo de año se emitieron bonos soberanos en pesos y en dólares a 30 años. Entonces, si tú lo estás emitiendo ahora a 10 años, tú tienes una desventaja con relación a la anterior. Eso debe darte alguna señal de cómo están viendo los mercados internacionales, la economía dominicana. ¿Por qué?
porque la deuda del sector público no financiero al mes de mayo era de 30.376 millones de dólares. Eso es el 38.8% del PIB. Estos 1.300 millones de dólares te elevan en un poco más esa deuda del sector público no financiera con relación al PIB, por lo menos alrededor del 40%. Cuando tú a eso le sumas la deuda del sector financiero, que convirtiendo los 550.000 millones de pesos que hay en certificado financiero del Banco Central, cuando tú lo conviertes a pesos, son unos 12.520 millones de dólares. Entonces tú tienes que la deuda del sector público consolidado te suma un poco más de 43.000 millones de pesos, y eso es alrededor del 55% del PIB. Eso te indica entonces que la deuda con relación al PIB te va creciendo. Yo traje un gráfico, primero que se lo mandamos a producción, donde un gráfico que tiene 4 barras, donde te dice cómo ha evolucionado en los últimos 3 años la deuda con relación al PIB. ¿Cómo te ha pasado de una deuda con relación al PIB del sector público no financiero de un 35% a un 40% del PIB? Es decir, es un aumento de 5 puntos porcentuales del PIB en apenas 3 años. Entonces, la velocidad del crecimiento de la deuda es bastante acelerada. Si tú no tienes el cuadro, no lo has podido subir. Entonces, si tú entonces lo ves desde otra óptica, tú dices, vamos a ver cómo el saldo de la deuda te ha crecido del 2012 al mes de mayo. Pero el 5% en 3 años. 5 no puntos porcentuales es mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque es con relación al PIB. Seguro. Tú tienes el PIB que te está creciendo. O sea, tú tienes un PIB que estaba hace eso es casi el 20% del presupuesto. Bueno, se está destinando, eso ahora mismo se está destinando al pago de intereses de la deuda, solamente para el pago de intereses, 22 pesos de cada 100 que recauda el gobierno. Entonces ya esa es una cifra que está muy por encima del promedio que se paga en la región, pero también muy por encima de lo que el Fondo Monetario considera que es adecuado. ¿Y qué promedio tiene la más región? o menos de 10 a 12 pesos. Un país que está dedicando para el pago de servicio de la deuda por concepto de intereses entre 10 y 12% de cada 100 que recauda, es una economía que se entiende que anda bien. Tú tienes aquí el doble y ahora eso va a subir porque el servicio va a ser mayor para el año que viene. Ya el tema de la deuda no es una preocupación solamente a nivel de los países de la región, no es solamente una preocupación local, sino que ya hay organismos que te están diciendo, mira, en los últimos 10 años, el tamaño de la deuda global con relación al PIB global, ¿cuánto ha aumentado? Ha aumentado 248%, un 318%. Acá, párate ahí, Julio. Si hay esa preocupación de los organismos internacionales, si nosotros tenemos un crecimiento de un 5%, es exagerado, yo no había oído esa cifra nunca, de un 5% del PIB, que es más de un 20% del presupuesto nacional en 3 años. Entonces, ¿por qué un bono, una partida de bono puesta por nosotros, tiene esa acogida que han dicho las autoridades? Recuérdate que, oye, yo siempre me voy al tema bancario porque es mi gran experiencia. Cuando un banquero tiene exceso de liquidez, como ese exceso de liquidez tiene un costo para él quiere colocarlo y sale a colocarlo. Tú ves, cuando hay exceso de liquidez en la economía, tú ves que los bancos andan detrás de ti. Te ofrecen la tarjeta, te ofrecen el crédito, ¿verdad? Y muchas veces pierden un poco el debido análisis que tienen que hacer para evitar que esos recursos se pierdan para que sea un mal crédito. Si no es solamente la economía dominicana que ha salido a los mercados internacionales y ha colocado bonos con cierta facilidad en los últimos años. No es solamente la economía dominicana, son todos los países de la región y todos los países emergentes que han salido a colocar. ¿Por qué? Porque ha habido abundancia de recursos en los mercados internacionales, entonces es fácil colocar. Sin embargo, si tú te haces un análisis más profundo de esta operación, tú te darás cuenta, en primer lugar, que esa tasa de interés está por encima de lo que había sido el promedio de colocación de tasa de rendimiento. Ok, es una tasa atractiva y está por debajo de lo que se esperaba que debiera estar dado a las restricciones que hay en el mercado financiero internacional. Pero en vez de un plazo de 30 años, o sea, tú acabas de colocar hace 6 meses a 30 años y ahora vienes y colocas a 10, entonces eso te indica que hay más restricciones
para salir a colocar en los mercados internacionales. Tú no sabes las expectativas que puedan darse ahora porque el mercado se ha tornado medio volátil, por decirlo así, porque ya por primera vez quizás en la historia de los Estados Unidos un presidente agarra y le envenda la plana al presidente de la Reserva Federal, le dice, que fue lo que dijo Donald Trump la semana pasada, no puede seguir subiendo la tasa de interés porque eso me va a afectar mis proyectos de inversión y la recuperación que lleva a cabo la economía. Tú no sabes ahora cómo va a reaccionar la Reserva Federal, porque solamente Bill Clinton, por lo dijo fue en su libro, Mi Historia, él decía que Alan Greenspan debió bajar la tasa de interés en las elecciones del 2000 cuando competía Al Gore. Y no lo hizo porque Alan Greenspan era del Partido Republicano. O sea, le hizo daño a una expectativa claro, positiva de... Claro, porque allá ese tipo de institución no es tan politizada. Entonces, en ese momento, todas las evidencias del comportamiento económico era que debió bajar la tasa de interés, pero Alan Greenspan no lo hizo. Alan Greenspan era republicano porque sabía que al bajar la tasa de interés iba a tener un impacto Era positivo. un elemento de campaña de Clinton de su buena administración. Entonces eso se iba a reflejar en un voto favorable a algo. Una confianza hacia el sustituto de... Pero esto que acaba de hacer Donald Trump, tú no lo habías visto. Mira, con esta colocación de bonos soberanos, la deuda total la deuda del sector público no financiero sube de 30.376 millones. Espérate. A 31. ¿Podemos detallar eso en el próximo segmento, Julio? Ah, sí, claro. Sí. Vamos a una pausa y volvemos entonces en el próximo segmento con ese detalle de cómo ha crecido la deuda en el sector público. Bueno, regresamos con ustedes y aquí está Julio Caminero e iba a entrar en detalle sobre la deuda y la distribución que había. ¿Cómo está estructurada la deuda y cómo ha evolucionado? Ahorita le hablamos de un cuadro donde del 2015 al 2018 la deuda con relación al PIB subió de un 35 a un 40%. Entonces ahora creo que sí tenemos en producción un cuadro donde vemos cómo ha evolucionado el saldo de la deuda del sector público no financiero. Fíjate, en el 2012, la deuda del sector público no financiero era de 19.463 millones de dólares, 2012. Al 2018, esta se ha elevado a 31.676 millones de dólares. Esto quiere decir que en apenas 6 años hemos incrementado el saldo de la deuda del sector público no financiero en alrededor de 12.000 millones de dólares. Es decir, que marchamos bastante rápido. De esa deuda del sector público no financiera, que son 31.676 millones de dólares. ¿Cuántos son? 31.676 millones de dólares. Esa es la externa. Sí, deuda del sector público no financiero. Eso incluye interna y externa. El 70% es externa. El restante 30% es interna. El Fondo Monetario Internacional, cada vez que ha venido a hacer su evaluación, le ha dicho, tiene que cambiarme la composición de la deuda. Por eso te decía que podemos hacer el análisis, ver algunas cosas. Te decíamos, de esos 1.300 millones, recuerda que acabamos de colocar 822 millones de dólares en los mercados internacionales en pesos. ¿Por qué no salimos y lo colocamos en pesos en vez de colocarlos en dólares? Entonces, ¿Y es posible en el mercado internacional? Es posible si tú tienes unas condiciones que así te lo permitan. Por eso te decíamos que tú tienes que ver esa colocación de esos 1.300 millones de dólares de diferentes ópticas. Porque ¿por qué no lo colocamos en pesos en el mercado local? ¿Por qué no lo colocan en el mercado local? Hay una sobreabundancia de liquidez en pesos. Yo te estoy diciendo por qué. Porque lo que pasa es que tú lo que necesitas es dólares para mejorar tus reservas internacionales y para restarle presión al mercado cambiario. Correcto. ¿Tú ves? Entonces, de esos 31.676 millones de dólares, ¿tú sabes cuánto hay colocados en bonos en el exterior? 13.310 millones de dólares, es decir, la tercera parte. Casi el 40%. Entonces, tú tienes en el mercado local colocados 6.924 millones de dólares. En bonos. En bonos. Entonces, esos bonos
la mayoría conllevan una tasa de interés de un 12%, es decir, por encima de lo que es la tasa de interés en el mercado internacional. No, del mercado local. Nos vamos ahora al mercado local. 12%. Tú tienes un promedio de tasas de interés en depósitos a plazo que puede rondar alrededor del 6. Tú la puedes promediar en 7.5. Sin embargo, tú estás colocando bonos en el mercado local a una tasa de un 12. ¿Por qué? Porque tú necesitas recoger pesos. Porque tú necesitas recoger esos pesos también para restarle presión. Que vayan a buscar dólares. Para evitar que salgan a buscar dólares y también quitarle presión al mercado cambiario. Porque es una tentación. O sea, si el dólar está subiendo y yo tengo, qué sé yo, 1.000 millones de pesos, yo me meto al mercado de los dólares, lo compro y lo guardo ahí. Es que el dólar también te actúa como refugio. Es decir, si tú tienes 200 o 300 mil pesos ahí, que tú no tienes ahora mismo una intención de colocarlo en nada, conviértelo a dólares. Pero no crea, oye, que también cuál es el enamoramiento. Cuando llegó Danilo en el 12, hace 6 años, sí, el dólar estaba a 42. Sí. Ahora está a 50, o sea, ha subido 8 puntos. Cualquiera que en el 42 hubiese invertido cualquier cantidad de dinero, se hubiera ganado un bojote cuarto. Claro, lo que pasa es que tú tienes que la tasa de evaluación anual promedia alrededor de un 3%, porque tú no puedes. O sea, un país que haya mostrado los niveles de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago, como mostró la economía dominicana hasta el 2014, era para tener una tasa de cambio diferente a la que vivimos hasta ese momento, porque a partir del 2014, entonces como la factura petrolera bajó, tuvimos un ahorro de más de 2.500 millones de dólares en esos 3 años y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago te bajó a menos de un 2% del PIB, pero ahora tú vas a tener un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago por encima de un 2% del PIB, lo que te va a seguir generando presiones cambiarias. Si tú no sabes hasta dónde, la economía dominicana lo que ha hecho es comprar tiempo al emitir estos 1.300 millones de dólares en bonos soberanos para mejorar sus reservas. Hay dos cosas que yo noto en eso, perdóname la interrupción. Nosotros hemos descendido en la capacidad productiva para producir dólares. Bueno, porque no tenemos los niveles de exportación que deberíamos tener. Y eso segundo te dice, al aumentar esa deuda de manera tan vertiginosa, que es una exageración, tan vertiginosa, te dice a ti que la economía dominicana no está tan bien como la gente quiere decir. Bueno, lo que pasa es que después de la crisis del 2007, nosotros hemos estado creciendo lo que se dice hacia adentro. O sea, ha sido el mercado interno el que ha motorizado esos niveles de crecimiento, sobre todo en el gasto público, en el tema de construcción. ¿Tú ves? Eso es lo que entonces tú no has exportado. ¿Qué es lo que te dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Si tú te vas a los 2 documentos que se elaboraron en torno a esto, ahí tenemos la gráfica, y ahí se ve de cómo sube de un 35 a un 40% la deuda con relación al PIB. Si tú te vas a los 2 documentos que se elaboraron para, diríamos, trazar la ruta que debía seguir la Estrategia Nacional de Desarrollo, todos te dicen que tú tienes que cambiar de un modelo de crecimiento hacia adentro hacia un modelo de crecimiento hacia afuera. Ese crecimiento hacia afuera es donde las exportaciones sean las que motoricen el crecimiento, pero las exportaciones no han crecido a los niveles que se plantean en esos documentos, que deben estar creciendo, está representando el 50% del PIB. No, al contrario, han decrecido. Sino que todo lo contrario, se ha mantenido más o menos estancada. Es decir, el crecimiento real de las exportaciones en los últimos 10 años ha sido prácticamente cero. Entonces, si tú no estás generando divisas y tu economía te está demandando divisas, entonces tú vas a tener permanentemente presiones cambiarias. ¿Cómo hemos resuelto esas presiones cambiarias? Bueno, mediante las intervenciones que hace el Banco Central, inyectando divisas por un lado y también recogiendo pesos mediante la emisión de certificados del Banco Central. También se ve motivado a hacerlo porque el gobierno no le entrega los fondos que debe entregarle para cumplir con la ley de recapitalización que ya se venció en el 2020. Que es una deuda también. Que es una deuda, entonces no, el Banco Central tiene que pagar intereses. Ya debe estar muy alta esa deuda. Bueno, la deuda del Banco Central ronda los 550.000 millones de pesos. El banco paga en promedio anual entre 25 y 30.000 millones de pesos por concepto de intereses. Eso debería entregárselo el gobierno central. No se lo entrega, entonces el Banco Central tiene que salir a recoger esos intereses que paga para evitar presiones cambiarias y para evitar presiones inflacionarias.
Correcto. Así de interesante es la economía, como una variable se te cruzan con otra, tú tienes que tener todos esos factores. Y cómo nos disfrazan también. ¿Y cómo? La situación de la economía, en bien y en mal. Claro. No deja de tener razón en esos aspectos. Por eso tuve también, a mí también me sorprendió la declaración de la Asociación de Empresarios de Herrera, que decía que, de Jaina, De Jaina, sí. que con medidas de corto plazo no se iba a resolver el problema cambiario. ¿Por qué? Pero es Porque verdad. porque si tú no mejoras las Pero es exportaciones, verdad. o sea, tú tienes que lograr elevar esas importaciones, hacerlas crecer mucho más para que generes suficientes divisas, más de la que te está generando el turismo y las remesas, para tú poder contrarrestar cada vez que se produzca un dinamismo en la economía, contrarrestar las presiones cambiarias. Mira, a nosotros nos hace falta, por lo que tú has dicho hoy, que ha sido extraordinario, nos hace falta una estrategia, aumentar la producción en el país, las exportaciones del país, que en 5 años es una estrategia. Eso no se hace. Con un plan semanal de las visitas que traen. No, porque ya tú tienes Eso se hace con una estrategia. Tú tienes que atacar el tema de manera estructural. Fíjate que esos son como pequeños casos. O sea, no van a tener importancia. Sí, tienen impacto. Tú tienes 10, 15, 20, 100 productores que cada uno va a producir un chin. Sí. O sea, tú necesitas toda una estrategia y atacar el tema de manera estructural, crear las condiciones desde el punto de vista de políticas fiscales y monetarias que te conduzcan a tú mejorar la capacidad productiva del país de exportar, de aprovechar las oportunidades que tiene, que las tenemos. Pero si tú tienes sectores económicos que se sienten más cómodos importando y vendiendo aquí porque tienen más ganancias más jugosas, no esperes, ¿verdad? De que se van a involucrar, ¿verdad? A sacrificarse en proyectos de más larga maduración que en términos individuales tienen una rentabilidad menor, pero que en términos macroeconómicos para la nación tienen una rentabilidad social y económica mayor. Correcto. Es decir, la economía dominicana tiene que mirar hacia afuera, aprovechar las oportunidades que hay, que las tenemos, pero no las hemos aprovechado. Bueno, Julio, este ha sido uno de los mejores programas que yo siento que hemos hecho. Gracias por lo que me toca. Sí, de verdad, ¿no? Tú eres un profesional extraordinario, profundo, muy objetivo, muy independiente, y eso es importante. Bueno, pues permíteme saludar a Josefina Caminero. Que está en sintonía. Está en sintonía. Gracias, señores. Nos veremos mañana en otro programa de Periodismo y Sociedad tan interesante como el de hoy. Gracias por su sintonía.